Muchas gracias y también agradezco la presencia de todos los participantes. Es un gusto compartir con ustedes una experiencia que de entrada, lo digo, fue muy positiva. Explico en un primer momento el proceso sinodal de la Iglesia y segundo, un aspecto que me parece el más relevante de lo vivido en este sínodo reciente. El primer punto tiene la finalidad de darnos cuenta, de informarles a ustedes, la marcha del reciente sínodo es ya una significativa respuesta al Concilio Vaticano II y a los pontífices que han sucedido a San Pablo VI, quien en pleno concilio, mediante su primera encíclica Ecclesiam Suam, publicada el 6 de agosto de 1964, confirma que los recientes trabajos del sínodo han respondido a ese llamado. San Pablo VI señalaba que para colaborar en la edificación de una iglesia sinodal, el punto de partida es la vida interior que sigue siendo como el gran manantial de la espiritualidad de la iglesia, su modo propio de recibir las irradiaciones del Espíritu de Cristo, expresión radical insustituible de su actividad religiosa y social e inviolable defensa y renaciente energía de su difícil contacto con el mundo profano. Esa vida interior debe reflejar tres actitudes como expresión de la vida eclesial. La primera es el espíritu de pobreza. La segunda es el espíritu de caridad. Y la tercera actitud es el diálogo del mundo de hoy. El Evangelio nos hace advertir tal distinción cuando nos habla del mundo, es decir, de la humanidad adversa a la luz de la fe y al don de la gracia, de la humanidad que se exalta en un ingenuo optimismo, creyendo que le bastan las propias fuerzas para lograr su expresión plena, estable y benéfica, o de la humanidad que se deprime en un crudo pesimismo, declarando fatales, incurables y acaso también deseables como manifestaciones de libertad y de autenticidad los propios vicios, las propias debilidades, las propias enfermedades morales. Pareciera que está hablando Pablo VI en este tiempo en donde estamos viendo precisamente estas actitudes de nuestra sociedad, particularmente en Occidente. Y continúa el Papa, pero esta diferencia no es separación, mejor no es indiferencia, no es temor, no es desprecio. Cuando la Iglesia se distingue de la humanidad, no se opone a ella, antes bien se une, como el médico que conociendo las insidias de una pestilencia, procura guardarse a sí y a los otros de tal infección, pero al mismo tiempo se consagra a la curación de los que han sido atacados. La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra, se hace mensaje, se hace coloquio. El sínodo se desarrolló viviendo los tres pasos fundamentales: comunión, participación y misión, mediante la escucha de la palabra de Dios, la conversación en el espíritu y la explicitación y puesta en común de los consensos. La comunión, el Papa Juan Pablo II fue quien advirtió al inicio del nuevo milenio que es indispensable hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza. Si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. Este es el desafío, decía Juan Pablo II, ser casa y hogar, cuna del amor. Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, dice el Papa, proponiéndola como principio educativo.
educativo, para que de esa manera ese sirva para la espiritualidad de la comunión. Y espiritualidad de la comunión la explica el Papa con estos elementos. Significa ante todo una mirada de corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad. Por eso viene después la conversación en el Espíritu que fue ejercitada en el sínodo, y cuya luz ha de ser reconocida en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de la comunión, además, es capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico, y por tanto como uno que me pertenece, que es para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad en la comunión es capacidad de ver ante todo lo que hay positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios, un don para mí. En fin, espiritualidad de la comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros. No nos hagamos ilusiones, sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión, más que modos de expresión y crecimiento. El tercer término del sínodo, ya vimos el primero de la comunión, la espiritualidad de la comunión, vamos al segundo, de la participación. Mientras que el Papa Benedicto es el que nos habla de esta participación porque enfatizó la necesidad de superar la ideologización, que precisamente el sínodo ahora con la conversación en el espíritu lo superamos, incluida la proveniente de la misma doctrina cristiana. De ahí los tradicionalistas muy retrógrados se han hecho una ideología de la misma doctrina cristiana, y por tanto tenemos necesidad de escuchar la palabra de Dios de manera comunitaria, como camino y roca sólida para formar a los discípulos y misioneros. Esto lo dice el Papa Benedicto en Aparecida, nos lo dijo a los obispos latinoamericanos. Dice el Papa: solo Dios conoce a Dios, solo su Hijo, que es Dios de Dios, Dios verdadero, lo conoce, y el que está en el seno del Padre lo ha contado. De aquí la importancia única e insustituible de Cristo para nosotros, para la humanidad. Si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo, toda la realidad se convierte en un enigma indescifrable, no hay camino, y al no haber camino no hay vida ni verdad. Hacia una iglesia sinodal aludo también al discurso del Papa Francisco, que en ocasión de los 50 años dijo: la sinodalidad como dimensión constitutiva de la iglesia nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. Si comprendemos que, como dice San Juan Crisóstomo, iglesia y sínodo son sinónimos, entonces estamos entendiendo que la sinodalidad es indispensable. Las tres palabras sintetizaron todo el trabajo y reflexión del sínodo: comunión, participación y misión. Son reflejo del magisterio pontificio desde Pablo VI hasta el Papa Francisco. Comunión, nuestras diócesis, por tanto, ¿qué debe de hacer? Casa y escuela de la comunión, si queremos caminar en la sinodalidad. Participación a la luz de la palabra de Dios. Es necesario conversar en el espíritu, poniendo en común lo que ha tocado en nuestro interior para descubrir cómo afrontar los desafíos de nuestros contextos socioculturales. Y misión, conociendo lo que Dios espera de su iglesia, necesitamos transmitirlo a nuestras comunidades y a todos los hombres de buena voluntad para vivirlo en comunión y testimonio en el mundo de hoy. Y finalizo estos minutos que me quedan haciendo énfasis en la participación a la luz de la palabra de Dios. Es necesario conversar en el espíritu. Pero ¿cómo se hace esa conversación? El diálogo y la relación entre los hombres lo hacemos a través de nuestra mente, a través de nuestra inteligencia
y nuestra percepción de la realidad. No es que eso esté mal, pero eso siempre nos lleva a encontrar eco en algunos y otros en contrario, que piensan de otra manera, y a querernos convencer uno de los otros de nuestra mente. Esta es la conversación ordinaria que se realiza en la humanidad. Y por eso tantos problemas, polarizaciones, confrontaciones, discusiones inútiles, a veces que no llevan a ninguna parte. La conversación en el espíritu es distinta. No es a partir de nuestra mente, sino de nuestro oído para escuchar la palabra de Dios, ver qué suscita en nosotros, en nuestro corazón, esa palabra de Dios y ponerla en común con los demás. Por eso eran estos círculos que ustedes han visto en las fotografías, pequeños para profundizar en esta conversación en el espíritu. Creo que este fue el motor fundamental del sínodo que hemos vivido. Si nosotros lo ponemos en estos tres pasitos que vivimos, primero, escuchar lo que la palabra de Dios me dice a mí y compartirlo con el resto de ese círculo. Segundo, una vez que nos hemos escuchado todos, ahora decir qué me llamó la atención de lo que los otros escucharon, de ese texto de la palabra de Dios que se pronunció al inicio. Y tercero, qué convergencias, después de escuchar qué reacciones hubo de lo demás, qué convergencias o qué divergencias encontramos, o qué complementariedad. Y de allí surge fácilmente la misión. ¿Qué tenemos que hacer? Si estamos convencidos de esto, pues hay que ponerlo en práctica. Si estamos aquí con distintas modalidades, pues hay que ver cuál camina mejor, porque ambas son recibidas como palabra de Dios. Esta es nuestra responsabilidad ahora, después del sínodo, porque el sínodo continúa. Nos ha pedido el Papa Francisco, a quienes hemos participado en este año, que si Dios nos presta vida y salud, estemos también el próximo 2024. Pero ¿qué es lo que tenemos que llevar? Pues lo que nuestras diócesis hagamos para dar ese testimonio y para compartir lo que hemos alcanzado, porque los caminos son, la propuesta del método sinodal es una, pero los caminos y los desafíos socioculturales que tiene cada país y cada sociedad son muy distintos. Y en esa complejidad de las distintas maneras de ser de nuestros pueblos, allí debemos de encontrar la riqueza para el próximo sínodo, para compartirlas y ver qué es lo que podemos hacer juntos o qué nos podemos apoyar si nosotros tenemos esto y los otros no. Por ejemplo, en el sínodo pues hubo algunas sugerencias del mundo africano, otras del mundo asiático, otras del mundo europeo y otras desde luego de nuestro continente latinoamericano. Estas, así a grandes rasgos, es los elementos que me parece importante y con esto termino. El proceso sinodal vivido en el 2023 no termina, va hasta el 2024. El proceso sinodal no es novedad con el Papa Francisco, es respuesta a lo que ya el Concilio Vaticano II vio como indispensable, es respuesta al concilio. Por tanto, todos los papas han aportado para realizar este proceso sinodal, como lo he dicho con algunas citas suyas. Y tercero, la médula es que en nuestros diálogos podamos aprender a dialogar desde lo que Dios nos dice en nuestro corazón. Si esto hacemos, el Espíritu Santo le facilitamos el acompañamiento del Espíritu Santo para poder realizar que la sociedad nuestra sea fraterna, solidaria, subsidiaria y viva en este espíritu de la caridad que tanto añoramos, fundamentados en una sólida espiritualidad y fraterna. Pues esta es mi aportación. Ojalá que les sirva a todos ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme a este inicio
de esta participación de este panel. Señor Cardenal, muchísimas gracias. La verdad ha sido un lujo poder escucharlo en este primer momento y también por todas las claves que nos dejó en relación al sínodo. Ahora nos vamos hasta Centroamérica para compartir también la experiencia de Monseñor Alfredo de la Cruz. Para que pueda desactivar su micrófono. Monseñor, lo escuchamos. Está activado. Buenas noches a todos. Me alegra ver a su eminencia Cardenal Carlos Aguiar aquí con nosotros, a la hermana Rosmarie, con quien compartí en varias mesas, en varias ocasiones. Quiero compartir la experiencia vivida allí en el sínodo y lo quiero dividir en tres partes: el ambiente vivido, lo que significó la conversación en el espíritu, y la pregunta, y después del sínodo, ¿qué vamos a hacer a continuación? Para mí fue una sorpresa ser elegido padre sinodal, porque en la conferencia del episcopado dominicano soy el obispo no más joven en edad, pero sí en el episcopado. Apenas tengo 2 años de ser elegido obispo. Soy de los llamados COVID obispo, que fue en el tiempo de COVID elegido como obispo. Y salir de aquí de mi diócesis por un mes implicaba mucho. Ya yo tenía programadas todas unas vacaciones que tomaba en el mes de octubre, pero ahí recordé que estamos para la iglesia, que fuimos consagrados para lo que la iglesia diga. Y con ese espíritu me fui al sínodo. El sínodo de la sinodalidad fue una experiencia transformadora, yo diría, para mí de manera muy especial, y creo que también para todos los participantes. Vivimos un encuentro marcado por un ambiente de escucha, sobre todo, y fraternidad. Escucha y fraternidad. Nos reuníamos como iglesia, ante todo, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, todos en igualdad de condiciones, convocado por el Santo Padre Francisco y guiado por el Espíritu Santo para discernir los caminos que Dios señala para su iglesia en este momento de la historia, en este mundo. Importante fue el espíritu que vivimos con el retiro en Sacrofano, en la cercanía de Roma. El Papa quiso que se hiciera un retiro dirigido por María Gracia Angelini, una hermana benedictina, y el padre Timoteo Radcliffe, un padre de los predicadores dominicos. Fueron los responsables de conducirnos en ese ir adentrándonos en el espíritu, en esas conversaciones en el espíritu. Y ambos predicadores nos motivaron a dejarnos conducir por el espíritu y a no tener miedo. Miedo ante los cambios, miedo ante los temas, miedo a arriesgarnos, a atrevernos a seguir construyendo esa iglesia que Dios quiere. Considero que este espacio de oración y meditación profunda nos adentraron en el discernimiento del espíritu, creando así una actitud de escucha y apertura a la voluntad de Dios. El método sinodal enfatizó la conversación en el espíritu, donde no solo hablábamos, sino que escuchábamos, sobre todo escuchar. No solo con los oídos, sino con el corazón. Creo que fue un proceso de discernimiento que implicaba oración, reflexión, diálogo, buscando juntos comprender la voluntad de Dios. El método de la conversación en el espíritu fue utilizado de manera muy especial y creo que ayudó mucho. Considero que cada uno de los participantes se sintió escuchado y tomado en cuenta en el documento conclusivo. Se prestó bastante atención a que todos tomáramos la palabra, sin miedo, sin titubeos, en plena libertad. Incluso en aquellas mesas donde uno de sus miembros era el prefecto para la doctrina de la fe, el cardenal su eminencia Víctor Fernández, como fue mi caso en la mesa número 17. El ambiente creado bajo la guía del Espíritu fue tal que al hablar no escuchábamos al cardenal, al obispo o al laico. Todos con gran atención escuchábamos la voz
de nuestras iglesias locales en el ambiente de la Iglesia Universal, reflejado ahí en ese momento en el hermano o la hermana que hablaba. Escuchándonos unos a otros, fuimos aproximándonos al senso fide, a lo que nos dice el Espíritu. Y como el Espíritu da diversos dones, entendimos que la iglesia tiene muchos desafíos, pero que a la vez tiene muchos dones y que las diferencias de cultura, de raza, de modo de pensar, de plantear la fe, más que una debilidad, fue comprendida como la gran fortaleza de nuestra iglesia, manifestando la unidad en la diversidad. Hoy el mismo Papa, también el Sumo Pontífice, insiste en esa belleza de la iglesia en la diversidad. En mí, de manera particular, se ha hecho más profunda esa convicción de que la diversidad de la iglesia es un gran regalo del Espíritu Santo. Monseñor Alfer, su micrófono, que se desactivó. ¿Se escucha ahora? Sí se escucha. Sí. En cuanto a los temas abordados, las mismas conversaciones fluían en un intercambio dinámico dentro de los denominados círculos menores y mayores. La síntesis final, por ejemplo, busca integrar las propuestas del Instrumentum Laboris y las reflexiones emergentes del diálogo, donde el espíritu de la asamblea se presenta de manera muy clara. Es un documento estructurado en 3 partes, como ya conocemos, 3 partes claves, y articulado mediante una introducción y una conclusión. El gran desafío radica ahora en armonizar los sueños y aspiraciones de las iglesias locales con sus desafíos únicos, con los de la Iglesia Universal y su realidad. Por tanto, el documento de síntesis se ofrece como una propuesta que busca guiar las reflexiones y debates de la próxima Asamblea Sinodal que se celebrará en octubre del 2024. Nos centramos en diferentes temas. Como decía, se trató de recoger lo llevado por las conferencias episcopales de cada continente, de cada país. Y es importante que al leer el documento nos centremos en esa propuesta de tejer lazos, construir comunidades, las cuales quedan bien entrelazadas con lo que es el acápite 16 que propugna por una iglesia que escucha y acompaña. Ya para finalizar, mi pregunta es, ¿y después del sínodo qué? El tema final servirá como guía para preparar ese segundo momento, ese encuentro. El mismo describe muy bien lo que se espera. Es sencillamente continuar el viaje. Un viaje que hemos emprendido y que no hay vuelta atrás. Es lanzarse al camino confiados en que el Espíritu Santo nos guiará como comunidad sinodal. El sínodo no es un fin, sino un punto de partida. Estamos llamados a llevar el espíritu sinodal a nuestras comunidades, como decía su eminencia el cardenal Aguirre. Un espíritu de comunión, de participación y misión. Este es un camino, un viaje que debemos recorrer juntos, siendo una iglesia que escucha y responde a las necesidades del mundo con el amor y la misericordia de Cristo. Las palabras conclusivas del documento nos señalan el camino a seguir. Para eso hace uso de la parábola del reino de los cielos y de la semilla esparcida en el suelo. Hay que sembrar y confiar como María describe de manera muy bella. ¿Cómo sucederá esto? Es la pregunta. Se preguntaba María de Nazaret, tras escuchar el anuncio del ángel. Y la respuesta para María y para nosotros también permanece la misma. Permanecer en la sombra del Espíritu Santo y dejarnos envolver por su poder. Creo que eso es lo que nos corresponde ahora y que es una experiencia de fe, el sínodo, una experiencia de fe y esperanza. Nos recordó que la iglesia debe estar siempre en camino, abierta al cambio y a la conversión, y que todos tenemos un papel en la construcción de esa iglesia que verdaderamente refleja el rostro de Cristo en el mundo. Muchas gracias.
Monseñor, muchísimas gracias por su intervención. Ahora continuamos hasta la Bella Colombia. Vamos con la hermana Rosemary Castañeda para que nos pueda contar cómo ha sido su experiencia y cómo fue trabajar durante el sínodo. Así, querida hermana, muchísimas gracias y vamos con usted. Gracias Joaquín por la invitación. Para mí es una alegría participar con ustedes, sobre todo tratando de líderes que confiamos, creemos que tienen su participación en el lugar donde se encuentran. Y esto es un reto, esto es un deseo, querer trabajar y trabajar siempre con ustedes. También es una alegría encontrarme aquí. Yo sé que nos miramos, pero ya sentimos algo más que saber que nos conocemos, sino hay una ligación muy fuerte, gracias al Espíritu, con el cardenal Carlos Aguilar, que me tocó con él trabajar en una de las mesas, sobre todo en la primera mesa. Y cuando veo el primer capítulo del documento, me parece verlo ahí, que trabajamos fuertemente sobre lo que es la formación de la iniciación cristiana y el sentido de lo que es una iglesia sinodal. Sus aportes han sido una riqueza. Y también me tocó trabajar en otra mesa con Monseñor Alfredo, el que acaba de finalizar. Con él me tocó también ese tema que lo veo también en el documento, cuando nos tocó trabajar sobre el tema de la mujer, la participación de la mujer y la formación de los agentes en pastoral. Sí que nosotros somos invitados y de verdad que no necesitaríamos ser invitados porque esto se desborda en el corazón, la experiencia que hemos vivido allí en Roma, en esta 16ª asamblea sinodal a la que fuimos invitados, convocados, elegidos y que ha sido una gracia. Ha sido la experiencia más maravillosa, podríamos decir, de lo que hemos vivido y que ha vivido la Iglesia. Como siempre ustedes han escuchado, que es algo que en este camino de la historia de la Iglesia, de un momento a otro, una voz de aquel pastor vestido de blanco, de aquel anciano a quien llamamos Francisco, de un momento a otro nos convoca. Él quería vernos y quería ver la Iglesia, todos aquellos bautizados, hombres, mujeres, cardenales, obispos, ahí, tratando de vernos, conocernos y escucharnos. Esa era la propuesta que él quería. Caminamos 2 años en esta preparación, sin saber lo que nos iba a tocar, pero estábamos sumergidos en estos 2 años de camino sinodal, que ya ustedes muy bien saben qué es sínodo, para qué se hizo el sínodo, cuál es el proceso sinodal, porque los he seguido durante toda esta semana. Ha sido una profundización de sinodalidad lo que ustedes han tenido. Pero quiero también invitarlos para que podamos hacerlo. Si ustedes ya forman parte de una academia, pueden hacer también esta experiencia que les estamos contando. Porque una cosa es contarlo, una cosa es narrarlo, y otra cosa es invitarlo para que lo hagamos en un fin de semana, en un retiro, en un encuentro. Te vas a dar cuenta que queda corto, porque las experiencias son maravillosas. Y el Papa nos llevó para que hiciéramos, viviéramos y experimentáramos lo que es la iglesia sinodal. Una iglesia que camina, que se acerca y que se detiene para conversar, para detenernos. Y así fue. Fuimos convocados el día 27 de septiembre porque el 28 ya allí nos acogía la Secretaría del Sínodo y no faltó detalle. Nos dieron en un maletín todos los elementos necesarios que nosotros íbamos a trabajar. Y el día 29, ya allí reunidos en la Plaza San Pedro con una oración ecuménica, que la misma oración fue haciendo el trabajo en cada uno de nosotros. Abrir mentes, abrir corazón, es decir, el mismo silencio, la misma noche, la misma presencia del Papa Francisco acompañado de los líderes de aquellas iglesias donde todos nosotros estamos tratando de buscar la unidad. Y el centro de esa liturgia era el crucificado. Así nos lo decía el Papa Francisco. Y es ahí en el crucificado tratando de ver su deseo, su sed de unidad, su programa en el Evangelio, y es que todos sean uno. Con esta oración ecuménica, yo creo que todos los sinodales, tanto las
madres sinodales como los padres sinodales, ya esto nos hacía ver la apertura. Es decir, se fue derribando muros y murallas. Como quien dice, mira, esta es nuestra iglesia. Esta es la iglesia que quiere ser para todos, una iglesia abierta. Y luego, ya como les acaba de decir Monseñor Alfredo, fuimos llevados a la casa para hacer allí un retiro. Un retiro que fue una experiencia que sentimos como la fuerza del Espíritu fue cavando en nuestras vidas, fue abriendo todo aquello que nosotros quizás teníamos miedo de abrirnos, de mostrarnos, de ser lo que teníamos que ser. Y esa es la acción del Espíritu. Era necesario. Ahí es donde yo veo la docilidad del Papa a las acciones del Espíritu. Era necesario estos 3 días de encuentro consigo mismo. Era como un alto que hacía la iglesia para reflexionar y para decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué historia estamos tejiendo? ¿Y hacia dónde debemos ir? Y gracias a estos 2 monjes espirituales, como es Fray Timote, de la Orden de los Frailes Dominicos, y la Madre Angélica, que es benedictina, los 2, el uno con palabra y con realidad, y la otra con ese sentido místico y litúrgico, nos fueron llevando, como quien dice, entra como elegido, como nombrado, como aquel a quien el mismo Jesús, al igual que los apóstoles, te ha señalado a ti para esta misión. Y así pasaron los 3 días. Y luego, como que ya el Espíritu nos fue llevando nuevamente a San Pedro, al aula Pablo VI, y allí en el aula Pablo VI nos esperaba el Papa Francisco. La acogida fue grande. Expresó en nosotros lo que él siempre ha deseado, que lo había dicho ya en Evangelii Gaudium, ahí en Evangelii Gaudium en el número 28. Queremos una iglesia que sea iglesia comunidad, iglesia comunión, una iglesia donde todos podamos participar, una iglesia de puertas abiertas, puerta y salida, una iglesia misionera. Es a eso que hemos venido. Todos. En esa logística que hizo la Secretaría del Sínodo, estaba tan organizado que estábamos en determinadas mesas. Por eso aquí soy feliz porque está el cardenal Aguilar, que me tocó con él. Y ahí en esa primera mesa nos mirábamos. Fuimos como pequeños, como dice el Evangelio, tratando de aprender hacia dónde nos lleva el Espíritu. Tratando de escuchar qué es lo que el Espíritu le está diciendo hoy a la iglesia. Teníamos, sí, uno de logística que nos iba orientando, pero yo aprendí en esta experiencia sinodal que más es aprender a escuchar que hablar. Y creo que fue por ahí donde iba una iglesia sinodal, una iglesia que quiere que escuchemos al que está al lado, al que está al frente, al que lo necesita, a tantas personas que hoy en nuestra sociedad y en el mundo están buscando quién lo escuche. Y ahí aprendimos a escucharnos. La otra parte que aprendimos en esa mesa redonda es como quien dice, mira, aquí no vinimos como a debatir, a mirar esto va por este lado y por el otro. Aprendamos primero cuál es nuestra experiencia misionera, nuestra experiencia pastoral. Si es por aquí que nos lleva el Evangelio, que nos lleva a Jesús, si este es el proyecto de Jesús. Y ahí aprendimos a discernir. Y ese aprender a discernir es donde nosotros decimos que era como el método de conversación en el Espíritu. Aprender a escuchar qué dice el Espíritu, qué quiere el Espíritu hoy o qué le está diciendo a la iglesia, que se hace a partir de la escucha, escuchando a cada uno, porque en esos círculos menores, porque como que fue la parte pedagógica en la forma cómo arreglaron el aula Pablo VI en esas mesas redondas, de tal manera que no nos diéramos la espalda, que nos miráramos,
A mí me parece en esa mesa ver allí al cardenal Carlos Aguilar, ahí que nos cruzábamos la mirada y nos mirábamos frente a frente, rostro a rostro. Y también aprendimos algo importante, que hay que aprender a entender lo que el otro dice, porque lo dice desde su realidad, porque lo dice desde su lugar, desde su iglesia local. Por eso contaban su experiencia, traían en su corazón los ecos de tantas miles de voces, centenares de voces de nuestros pueblos. Y por eso nos contaban, íbamos aprendiendo a entender, a comprender esa realidad para hacer como aquel juicio, qué y por dónde, para poder tomar aquellas como decisiones o líneas. Esto nos fue ayudando y pasábamos más tiempo en los círculos menores que en asambleas abiertas. Cuando fuimos pasando de un círculo menor a otro círculo, es decir, de una mesa a otra mesa, como me tocó después como el señor Alfredo, de un momento a otro, cuando menos pensé, veo que sube el cardenal Aguilar ahí al lado del Papa, como yo llamo a la mesa cero, y le digo a mis compañeros de mesa, que el cardenal Aguilar, le dijo, sí, eres presidente de el sínodo, en una simplicidad, en una sencillez, que cuando estábamos trabajando en la primera mesa, allí nosotros nos despojamos de puestos, de poderes, de títulos, de todo, porque hablábamos como hermanos. Por eso lo que decimos en la carta, cuando decimos carta al santo pueblo de Dios, decíamos cómo se fue tejiendo la fraternidad, cómo se va tejiendo la comunión, gracias a la escucha y a la palabra, porque el centro de la mesa era como el evangelio, la luz era la palabra, y con esa palabra nos recreábamos, y esa palabra se encargaba de unirnos. Lo que llamábamos pequeña comunidad en el espíritu. Algo que fuimos aprendiendo, y es cuando salíamos después, teníamos 30 minutos de descanso en la mañana, 30 minutos de descanso en la tarde, lo que facilitaba levantarnos de la mesa y mientras nos tomábamos el café, irnos entrelazando entre nosotros. La conversación que habíamos hecho allá no era un cansancio, no era una fatiga, era un deleite. Hablábamos ahí, mientras nos tomamos el café, de la alegría y de la experiencia de lo que estamos viviendo, de la fuerza que estábamos sintiendo del Espíritu en la sala Paulo VI. Y cuando llegaba el Papa Francisco, que lo hacía con tiempo, que a veces llegaba una hora antes, lo hacía como con aquello de los brazos abiertos para una acogida, para aquellos que se querían acercar a él. Era el grito, era lo que él tanto ha deseado, una iglesia de cercanía, una iglesia fraterna, sencilla y pobre. Lo veíamos ahí, que a veces decíamos que era imposible que la mujer participara, que era difícil que la mujer se le escuchara, que era una cosa rara, no sé si vas a dar el voto. Mira, allí nos encontrábamos en la mesa circular, como quien dice, te estamos escuchando. Y ahí te puedo decir, si esta experiencia que vivimos ahí, con ellos y con ellas, con los laicos, con aquel que es casado y que decía, hoy mi hija está cumpliendo años, que le cantamos a la hija porque él quería grabar, nos fuimos haciendo familia. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia que queremos para este siglo XXI. Por eso tiene razón el Papa Francisco. No es llamarlos para que hagamos esto y te voy a contar que es una iglesia sinodal.
No, esto no es una cuestión de ideas, esto es una experiencia y por eso te invitamos, vale la pena que aprendamos así como líderes y decir, cuando hacemos esa conversación en el espíritu, que es lo que nos une. Hay algo que quiero contarte como experiencia muy fuerte que nos caló. Y es que de un momento a otro nos llamaron a hacer una peregrinación allí, a los mártires de la fe. Yo dije una peregrinación, ¿y qué? ¿A dónde? Y eran las catacumbas. Y allí en las catacumbas tomamos conciencia de lo que es profesar la fe, lo que es vivir el bautismo, lo que es tener sentido de ser hijo de Dios, de dar gracias a lo que ha hecho Jesús con nosotros, de entregar la vida y sobre todo los riesgos de lo que es el anuncio carismático. Esta fue la peregrinación de la fe en las catacumbas. Pero todo, la iglesia tenía seriedad, responsabilidad, sabía qué estaba, cómo estábamos viviendo allí. Y al finalizar en esta experiencia de las catacumbas, de los mártires de la fe, nos dan a leer a nosotros para proclamar el pacto de las catacumbas. Vivir pobres con una iglesia pobre en medio de los pobres. Y este pacto de las catacumbas que se había hecho allí en el Concilio Vaticano II nos va haciendo tomar conciencia lo que acaba de decir el cardenal Aguilar, que comenzó con este Vaticano II. Y esto era lo que queríamos, revivir a Lumen Gentium, gozar y disfrutar que somos pueblo de Dios, un pueblo de bautizados, que tanto cardenal, obispo, mujer y hombre somos hijos gracias al bautismo. Muchísimas gracias. Hermana, muchísimas gracias por su testimonio tan emocionante, de contarnos lo que vivió en el sínodo y también